Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Palabras para una Vida Abundante. Que el Señor los bendiga en este día. Es muy grato poder iniciar nuestro día reflexionando sobre la palabra de Dios y mirándonos en ella como en un espejo. En esta mañana vamos a hacer nuestra reflexión alrededor del capítulo 1 del libro de los Salmos. Quiero empezar diciendo que al ser el primer capítulo del libro de los Salmos, es el capítulo que introduce tanto el libro 1 de los Salmos, recordemos que son 5 libros, y asimismo es el que introduce el libro en general. Los salmos son expresiones de alabanza, de exaltación, de reconocimiento, de acciones de gracias a Dios, porque hay personas dispuestas a verlo a Él en todos los aconteceres de la vida. Es entonces interesante analizar cómo el Salmo 1 gira alrededor de la actitud o relación que cada uno de nosotros establece con la palabra de Dios. Es como si se nos dijera implícitamente que de nuestra actitud frente a la palabra y a la relación con Dios depende que lo veamos a Él o no en el acontecer diario, común o en las expresiones atípicas de la vida nuestra. Que no puede surgir una expresión de alabanza o de gratitud o de exaltación por parte de quien no busca una relación íntima y continua con las razones de Dios. Ahora sí, vamos a leer el capítulo 1. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El texto nos plantea allí dos posibles caminos diarios de relación. El primero, que se nos expresa en el versículo 1, y es el camino de los malos. Un camino en el que se inicia escuchando el consejo. Dice allí, no escuchó el consejo de los malos. Es decir, en este camino se aprende a través del estar continuamente cercano a algo que se nos dice. Puede ser el consejo de los padres. Nosotros, cuando éramos niños, escuchamos continuamente el consejo de nuestros padres. Ese consejo donde se nos decía: estudie para ser alguien, usted tiene que ser alguien cuando crezca. Y aunque nuestros padres no nos daban ese consejo de maldad, era un consejo malo porque implícitamente nos estaba llevando a pensar que nosotros no éramos y teníamos que hacer cosas para ser, ¿cierto? Escuchamos el consejo de nuestros maestros que continuamente nos están dando sus ideas, sus filosofías de vida a través de lo que nos dicen y de lo que nos enseñan, no solo en la cátedra, sino que lo dicen también a través de sus actitudes, de sus expresiones continuas, y pues el tiempo que pasamos tal vez cercanos a ellos es suficiente para que ese consejo vaya impactando la vida nuestra. El consejo que recibimos a través de nuestros compañeros de trabajo, a través de nuestros amigos a quienes hacemos muy cercanos,
o ese consejo que hoy día no podemos desconocer tiene, porque es una influencia muy fuerte sobre las vidas nuestras, las redes sociales. A través de imágenes, de frases, de expresiones, se nos está dando un consejo. Y depende de cuánto me expongo yo a escuchar, a mirar, porque en este caso el consejo cuando se da a través de imágenes, por ejemplo, se nos muestra cómo se debería vestir una persona para ser exitosa, para ser feliz, para tener una vida plena, o qué debería comer, o a dónde debería ir. Esa es una forma de consejo. Entonces, fíjese que es el hecho de exponerme a aceptar, a recibir toda la filosofía que cada una de esas cosas da como filosofía de vida. Luego, el versículo 1 nos deja ver que la persona no se queda solo escuchando el consejo. En este camino, la persona después empieza a andar, dice, anduvo en el camino de pecadores, es decir, empieza a dar sus primeros pasos en ese camino, y esos pasos a lo largo de la vida lo van a ir convirtiendo en una persona que se vuelve experta en hacer y seguir el consejo que inicialmente recibió o se le dijo. Y entonces, ¿cuál es la siguiente consecuencia? Dice allí que se sienta en la silla de los escarnecedores. Y el que se sienta en la silla es el que ya no solamente escucha el consejo y lo practica, sino que se ha vuelto tan experto en esa práctica que ahora se vuelve un maestro de otros, el que enseña a otros porque se volvió experto. Pero si nosotros analizamos, en aquello que se volvió experto es en burlarse, en criticar, en ridiculizar al otro o lo otro, todo lo demás. Es decir, es una persona que todo el tiempo está buscando el punto equivocado o el punto a criticar o el punto a señalar, o vamos a decirlo en estos términos, esa palabra escarnecer es como aquel que quita las carnes, descuera todo el tiempo al otro. Y una persona que en la vida va por este camino, pues está tan ocupado en estar mirando hacia afuera, pero con una mirada crítica, con una mirada como maliciosa, que no tiene tiempo para ver a Dios, porque está afanado por competir, está afanado por tener, está preocupado por no tener. Y entonces, como no puede ver a Dios, pues de este tipo de personas no será de los que pueda expresarse un salmo a Dios. Y cuando así se vive, cuando uno en el día a día no puede ver a Dios, entonces la vida se va convirtiendo en un cúmulo de experiencias que al final van perdiendo sentido, y la gran consecuencia es que la vida misma terminará perdiendo sentido. Este no es el camino que nos aconseja el libro, y este no es el camino que recorre una persona que es la que va a componer o a leer o a expresar lo que dicen los siguientes capítulos. Entonces vamos a mirar qué tipo de persona es aquella que sí puede expresar una exaltación a su Dios, y es el camino que se nos plantea en el versículo 2. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. Dice la versión del Peregrino: sino que su tarea, a lo que dedica la vida,
La tarea de esa persona es la ley del Señor y susurra, él mismo se aconseja, él mismo se repite, él mismo está todo el tiempo girando alrededor de la palabra, susurra esa ley de día y de noche. Es aquel entonces que tiene la palabra como centro de la vida. En ella se mantiene y ella misma lo mantiene ubicado en la existencia. Eso le permite ver a Dios en todos los aconteceres y encontrar siempre una expresión de alabanza en medio de la enfermedad, en medio de la soledad, en tiempos de guerra, en tiempos de necesidad, cuando las cosas son buenas y todo está saliendo muy bien, en la persecución, cuando se recibe el perdón. ¿Qué es lo que vemos nosotros en los salmos? Son experiencias cotidianas, pero son seres humanos que pueden ver a Dios como el protagonista grande y real de la existencia. Y la persona lo que hace es que se siente honrada de tener un asiento en la primera fila para ver la obra de Dios a través de su vida. Esa es la expresión o esa es la experiencia del que termina expresando un salmo. A ese ser humano la vida se le vuelve una dicha. Para ese ser humano la vida es una bendición. Y como consecuencia, entonces el versículo 3 que nos dice que será como un árbol plantado, ese ser humano se vuelve como un árbol cuyas hojas están siempre verdes y todo lo que hace prospera. Ese versículo 3 es el resultado no de las simples acciones que el ser humano ejerce o las decisiones que el ser humano toma, sino que es el resultado de el actuar de Dios, el efecto de Dios en la vida de alguien, porque Dios encuentra a un ser humano dispuesto a dejarlo ser Dios en su vida. Pues hermanos míos, frente a esto, queda ante nosotros la propuesta de los dos caminos. Preguntémonos en esta mañana, ¿cuál de estos caminos he transitado yo hasta el día de hoy? ¿Por qué de nosotros nos surge con facilidad una expresión de alabanza y reconocimiento a Dios? Si quiero que esas expresiones de los 149 salmos restantes se cumplan en mí, debo entonces empezar a escoger dedicar mi vida a estar centrado alrededor de ver a Dios obrando todo el tiempo, y debo empezar a desaprender todos los consejos. Probablemente debo empezar a hacer el ejercicio de pararme de esa silla de escarnecedores donde me he sentado para empezar a desandar un camino que me ha llevado a ir perdiendo el sentido de la vida. Dios en esta mañana nos está invitando a convertirnos en esos hombres y mujeres que puedan verlo a Él, porque Él se está expresando todo el tiempo. No hay un instante de nuestra vida en el que Dios no se manifieste. No hay un día de la vida humana en el que Dios no esté haciendo algo grande. Solo que lo que no hay con mucha frecuencia son hombres y mujeres dispuestos a verlo a Él como el actor principal y a verse ellos como aquellos
que toman nota para contarle a otros lo que Dios está haciendo. Queda ante usted la invitación y queda ante usted la propuesta de empezar a partir de hoy a caminar un camino que lo conduzca por la senda donde la palabra es el centro y es la ruta de la vida nuestra. Vamos a orar en este momento, hermanos míos. Y si usted toma una decisión en esta mañana de hacer de su vida un territorio para el servicio de Dios y ser ese siervo que dedica su vida a ver a Dios y a contarle a los demás cómo Dios se expresa, debe empezar entonces a hacer de la palabra el centro de su existencia. Vamos a orar, hermanos míos. Padre Celestial, aquí estamos en esta mañana, Señor, delante de ti. Te damos gracias porque nos das esta oportunidad de contar con un día más de existencia. Porque es por tu gracia, Señor, que hoy contamos con la vida. Y eres tú, Señor, el que hoy se quiere expresar de muchas maneras a través de nuestra cotidianidad. Ayúdanos, Señor, porque nos has hecho una invitación muy clara. Y es empezar, Señor, a desandar nuestros caminos equivocados y empezar a centrar nuestra vida en la palabra, en los dichos, en las verdades, en verte a ti, Señor, cómo te estás expresando todo el tiempo. Perdónanos, Señor, porque como siervos nos hemos quedado muy cortos ante esta demanda, porque hemos sido, Señor, unos siervos a veces muy inútiles. Terminamos nosotros, Señor, tomando el papel protagónico de la existencia, cuando eres tú, Señor, el que lo está realmente haciendo todo. No solo en nuestra vida, sino en todo el universo. Eres tú el actor real y principal, Señor, de todos los aconteceres en este mundo. Ayúdanos, Señor, a ubicarnos en el lugar que nos corresponde y ayúdanos, Señor, a estar allí dispuestos a ser esos que están en primera fila y se sienten honrados, Señor, de poder ver a un Dios tan grande expresándose y poder encontrar, Señor, palabras para contarle a otros, para hablarle a otros de lo que estás haciendo, Señor, y que podamos así hacer del camino de la vida el camino, Señor, donde tú te expresas. En tus manos nos ponemos y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Empieza, Señor, a sanar en nosotros caminos en nuestra mente, caminos en nuestro corazón y que podamos realmente verte a ti en cada momento y en cada instante de nuestra vida y de la historia nuestra y de la historia de la humanidad. Porque tú eres el grande, porque tú, Señor, eres el Dios. En tus manos, Señor, nos ponemos y te pedimos nos ayudes en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.